Bien, en esta clase entonces nos queda ver de la primera parte de ejercicios, porque tenemos hasta el ejercicio número 19, los que ustedes ya vieron de calor, trabajo y primer principio, y los últimos 10 ejercicios, ya del 20 al 30, son de termoquímica, que van a ver el teórico mañana, ¿no? Así que ya cuando termine la clase de hoy ya dejo subidas las resoluciones del 1 al 19, ¿no?, en el aula virtual. Y cuando tengamos la clase de ejercicio de termoquímica el lunes, ahí subimos la segunda parte, ¿no? Vamos a empezar con el ejercicio 16, que dice predecir los signos de calor y trabajo en cada uno de los siguientes procesos. Fusión de hielo a una atmósfera y 0 grados Celsius, expansión isotérmica reversible de un gas ideal y expansión adiabática reversible de un gas ideal. O sea, lo que tenemos que decir es si el calor y el trabajo son positivos, negativos o eventualmente cero, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el primero. Fusión de hielo a una atmósfera 0 grados Celsius. ¿Qué me pueden decir de los signos del calor y del trabajo? ¿Y el signo del trabajo no sería positivo? ¿Positivo por qué? Porque el volumen del hielo seco, digamos, es mayor que cuando funde, entonces es un trabajo de compresión, entonces es positivo. Ahí va. Estoy de acuerdo porque, como habíamos visto en la unidad 1, el volumen molar del hielo es mayor que el del agua líquida. Entonces, al fundir, existe una contracción de volumen y por lo tanto va a haber un trabajo de compresión, así que el trabajo va a ser positivo. ¿Y el calor? ¿En la fusión se absorbe calor del ambiente o libera calor? Y absorbe calor. Absorbe, ¿no? Así que tenemos un calor positivo. Tenemos entonces calor positivo, o sea, si recordaban los delta H, o sea, que habíamos visto también en la primera clase, un proceso endotérmico. Entonces, si estamos trabajando a presión constante, el delta H va a ser igual al Q sub P, y el delta H de fusión es positivo, por lo tanto el calor es positivo. Y lo que habíamos visto del volumen, ¿no?, que había una contracción de volumen al pasar de hielo a agua líquida, y por lo tanto el trabajo es positivo. ¿Sí? Bien, la segunda era expansión isotérmica reversible de un gas ideal. Signo del calor y del trabajo. El trabajo negativo porque es una expansión. El trabajo negativo porque es un espacio. Bien. Y el calor,
el calor, ¿qué signo tiene? Ahí tienen que recordar, en una expansión isotérmica, el delta U, ¿cuánto vale? Vale 0, ¿no? Vale 0 porque la temperatura inicial es igual a la final. Entonces, si el delta U es 0, quiere decir que el calor y el trabajo, ¿cómo son los signos entre ellos? Opuestos. Opuestos. Así que si habíamos llegado a que el trabajo es negativo, el calor tiene que ser positivo. ¿No? O sea, como el gas se está expandiendo y tiene que mantener su temperatura constante, tiene que estar recibiendo calor desde el ambiente. Y nos queda el C, que es una expansión adiabática reversible de un gas ideal. Bueno, acá como habíamos visto en la anterior, que me habían dicho, si dice expansión, el trabajo como tiene que ser. Encima. Negativo. Negativo, ¿no? Bien. Y el calor Es cero, ¿no? es, no te escuché, Cero, ¿no? cero, cero, ahí está, porque es una expansión adiabática. El intercambio de calor con el ambiente va a ser cero. ¿Sí? ¿Alguna duda de este? Si no, seguimos al ejercicio 18, que dice, un gas ideal se somete al siguiente ciclo reversible. Calentamiento isócoro, desde P1 B1 hasta P2 B1. Expansión isotérmica desde P2 B1 a P3 B2. Expansión adiabática desde P3 B2 a P1 B3. Enfriamiento isóbaro desde P1 B3 a P1 B1. Trazar el diagrama PV y calcular calor del trabajo delta U y delta H en cada etapa y en el ciclo, y verifique la coherencia de sus resultados. Bueno, tenemos entonces que dibujar ese ciclo de 4 etapas. Como les habla de un ciclo reversible, para que un ciclo sea reversible, cada una de las etapas tienen que ser reversibles. ¿Tá? Entonces vamos a trazar el diagrama PV. Lo voy a intentar dibujar acá. Tenemos acá el diagrama PV. Y vamos a ubicar el primer punto por acá, que sería B1, P1. Bueno, díganme ustedes entonces cómo seguirían. La primera etapa es un calentamiento isócoro. ¿Cómo dibujo eso? El volumen es constante. Sería una línea El, vol- recta, el vertical. vol- el volumen es constante. Bien. Y entonces sería a este mismo volumen hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. Ya tengo P sub 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las isotermas, vamos a ponerlo con otro color, venían por acá?
y a medida que me alejaba del origen, la temperatura era mayor. Quiere decir que si tengo un calentamiento isócoro, tengo que ir hacia arriba. ¿No? Me tengo que alejar. Bien, esa sería la primera etapa. Después tengo una expansión isotérmica. Así que, bueno, ya les dibujé el isoterma ahí. Y como me dicen que es una expansión, tiene que aumentar el volumen. O sea, me tendría que correr hacia la derecha, ¿no? Ahora tengo que ver hasta dónde. O sea, yo puedo seguir esto. Me puedo parar acá. Puedo parar por acá abajo. Tengo que ver cómo son las siguientes etapas, ¿no? Porque yo tengo una expansión isotérmica. Después tengo una expansión adiabática. Y después tengo un enfriamiento isóbaro. ¿No? Entonces, el enfriamiento isóbaro es un enfriamiento a presión constante. Quiere decir que la etapa adiabática, que aparece acá, termina a la misma presión del primer punto. ¿Sí? O sea que terminaría por acá. Vamos a poner. Entonces la expansión isotérmica la tengo que detener antes porque después tengo otra expansión más. Así que, por ejemplo, puedo dibujar la expansión adiabática así. Perdón, la expansión isotérmica. Después la adiabática. Y después tengo el enfriamiento isóbaro. Entonces acá tenía el punto 1, el 2, el 3 y el 4. La expansión isotérmica va a partir de la isoterma esa que dibujamos. La expansión adiabática corta isoterma, ¿no? Pues si recuerdan, en la clase anterior hemos visto que en una expansión adiabática el gas se enfría. O sea que por el punto 4 estaría pasando otra isoterma. ¿Ah? Acá lo tengo mejor dibujado. ¿Queda alguna duda de cómo dibujar el ciclo este? ¿Se ubican en el diagrama cuando les piden estas etapas? O sea, isócoro, volumen constante. Ahí después tengo que ver si es un calentamiento o un enfriamiento. Después, expansión es aumento de volumen, o sea, lo muevo hacia la derecha. Tengo que ver qué expansión es. Si es una expansión isotérmica, bueno, dibujaré una isoterma. Adiabática, baja con una pendiente más pronunciada, ¿no? Porque estoy cortando isotermas. Y isóbaro es a presión constante. Si es un enfriamiento o si es un calentamiento, tendré que ver hacia qué lado me tengo que mover, ¿no? Bueno, ahí tienen el diagrama de PV para ese ciclo, que ahora me piden calcular las magnitudes para cada una de las etapas, calor, delta U, delta H y el trabajo, ¿no? En forma general, porque tengo letras, ¿no? No tengo números, pero bueno, dejarla expresado cómo serían las ecuaciones para cada uno. Bueno, de la etapa 1-2, ¿qué me pueden decir? Ahí le llamamos la isoterma acá, vamos a llamarle T1 a esa temperatura. Acá le llamamos T2 y T3, ¿no? Porque es isotérmico, y a esta le podemos llamar T4. ¿Qué me pueden decir del calor, del trabajo, del delta U, del delta H? Para esa etapa 1-2.
lo más fácil es el trabajo, ¿no? Porque un proceso isócoro, el trabajo vale 0, ¿no? Y bueno, después delta U va a ser ns sub b delta t, en este caso T2 menos T1, el delta H ns sub p delta t, y el calor va a ser igual al delta U, ¿no? Porque el trabajo vale 0. Así que tenemos así expresado para esa etapa 1,2, delta U ns sub b T2 menos T1, delta H ns sub p T2 menos T1, y el calor igual al delta U. En la etapa 2,3, que es una etapa isotérmica, voy a tener delta U y delta H, ¿cuánto van a valer? 0, ¿no? Porque las dos temperaturas son las mismas. Ahí están, las temperaturas son las mismas. El trabajo de un proceso isotérmico, que lo vimos la clase pasada, o sea, menos nRT logaritmo del cociente de los volúmenes, en este caso V2 o de V1. ¿No? Y el calor, el signo opuesto del trabajo, ¿no? Porque el delta U dijimos que era 0. Así que la etapa 2,3 nos quedaría de esa forma. La etapa 3,4 es una expansión adiabática. Así que del ejercicio anterior ya podemos recordar que el calor va a ser 0. O sea que el delta U va a ser igual al trabajo. Y el delta U va a ser ns sub b por la diferencia de temperatura. Lo mismo que el delta H. Así que tenemos para la etapa 3,4 ns sub b T4 menos T2 el trabajo va a ser igual al delta U y el delta H ns sub p T4 menos T2. Y nos queda la etapa 4,1 que era el enfriamiento isóbaro. ¿No? Acá tengo el delta U ns sub b delta T. Acá recuerda que habíamos definido una isoterma T1 acá y la T4 acá. Tengo T1 menos T4, lo mismo que el delta H. Como es un proceso isóbaro, Q es igual al delta H. Y el trabajo para un proceso isóbaro, ¿se acuerdan que es la presión opuesta, que en este caso como es reversible es la presión del gas, por la variación de volúmenes? Vamos a ver, V1 menos V3. ¿No? Y aplicando gas ideal puedo llegar a esta expresión, que es la que está acá. O sea que ya tengo definido delta U, delta H, Q y W para cada una de las etapas. Y me dice que también la determine para el ciclo y que analice la coherencia de los resultados. O sea que para el ciclo, ¿cuánto tendría que valer delta U, delta H, calor y trabajo? Cero. ¿Cuál de todos? Delta U, delta H, Q y el trabajo, ¿todo 0? El trabajo al menos.
justamente el trabajo no, porque... Delta U y delta H no son funciones de estado. Sí, delta U y delta H sí estoy de acuerdo, pero el Esos son trabajo... cero, ¿no? Ahí está, sí. El trabajo va a ser igual al calor, o sea, con el signo opuesto, pero no va a ser cero, ¿no? O sea, lo que se cumple, que es cero en un ciclo, son las funciones de estado, o sea, la energía interna y la entalpía. El trabajo y el calor no van a ser cero. Entonces lo que se va a cumplir es que es esto que aparece acá. Delta U del ciclo vale 0, delta H del ciclo vale 0, y el trabajo va a ser igual al calor con el signo. O sea, en valor absoluto son iguales. O sea, lo que deberían hacer ustedes es sumar todos los delta U de las 4 etapas y ver que llegan a que es 0, lo mismo con el delta H, y sumar por un lado el trabajo y por otro lado el calor y ver que tienen el signo cambiado. ¿Está? Profe, Sí, una pregunta. ¿Esto se cumple siempre? ¿qué cosa? Que cuando es un ciclo cerrado, delta U es 0, delta H es 0 y el trabajo es menos Q. Menos calor. Sí, o sea, en un ciclo lo que se cumple es que el estado inicial es igual al estado final. Entonces, cualquier función de estado te va a dar 0. O sea, la suma te va a dar 0. Está, En este caso, gracias. U y H. Bueno, y el ejercicio 19 me pide calcular el trabajo máximo de la expansión isotérmica de 10 gramos de helio de un volumen de 10 litros a otro de 50 litros a 25 grados. Y el trabajo máximo de una expansión adiabática partiendo de las mismas condiciones iniciales y permitiendo al gas expandirse hasta 50 litros. Y nos dan como dato el C sub B del helio, el peso molecular y el gamma, ¿no? El factor de expansión isentrópica. Así que en la primera parte, que también aparece medio redundante, ¿no? Porque nos pide el trabajo máximo de la expansión isotérmica, o sea, la expansión isotérmica es la reversible, así que ya es el trabajo máximo, ¿no? Nos pide calcular para 10 gramos de helio de un volumen de 10 litros a otro de 50 litros a 25 euros. Ya habíamos visto, ¿no? En la clase anterior cómo es la ecuación a menos nr por t, ya la habíamos también deducido, menos nr por t, logaritmo del cociente de los volúmenes, ¿no? En este caso está expresado en calorías, pero podrían dejarlo expresado en joule o en la unidad de energía que quieran. ¿Sí? Recordando acá la temperatura en Kelvin. Tengo entonces el número de moles, porque en este caso me daban los gramos de helio con el peso atómico del helio. Puedo sacar los moles. RT, logaritmo de 50 sobre 10, que es el volumen final y el volumen inicial. Eso me da menos 2.382 calorías, ¿no? Para la expansión isotérmica, que es el trabajo máximo, ¿sí? El trabajo reversible, para esa expansión isotérmica. Y ahora me piden para las mismas condiciones, pero a través de una expansión adiabática. Como me piden el trabajo máximo, es el trabajo para un proceso adiabático irreversible. ¿Está? Entonces tengo que el calor va a ser 0, delta U va a ser igual al trabajo, y por lo tanto delta U va a ser NS sub B delta T. Me está faltando, porque tengo el volumen inicial, tengo datos de la temperatura inicial, ¿no? Pero no tengo datos de la temperatura final. ¿Sí? Si recuerdan, en el teórico ustedes vieron las ecuaciones de Poisson para una expansión adiabática reversible de un gas ideal.
que les vinculaba las distintas propiedades del gas. P con B, T con B y T con P. ¿Ah? En este caso, como tenemos datos de temperatura y volumen, usamos la que nos relaciona esas dos magnitudes. Después tenían la de P con B, o sea, P por B a la gamma constante, y la de T con P, que es T por P a la 1 menos gamma sobre gamma es igual a constante. ¿No? Esto se cumplía para una expansión adiabática reversible de un gas ideal con un trabajo prima igual a 0, también, que es otra de las condiciones. O sea, trabajo que no sea de expansión-compresión igual a 0. Entonces pueden aplicar esas ecuaciones para relacionar y conocer algunas de las propiedades que le faltaban. En este caso, la temperatura final, en una expansión adiabática, también habíamos visto en la clase pasada, que el gas se enfría, o sea, la temperatura final va a ser menor a la inicial. A partir de entonces, de la relación entre T con B, ¿sí? Gamma menos 1, gamma era dato, podemos conocer el valor de la temperatura final T sub 2. ¿Sí? Que les da 101 Kelvin. Así que el trabajo que habíamos llegado, que era igual al delta U porque el calor es 0, queda 2,5, que eran los moles que tengo de helio, el C sub B 3 medios de R, y el delta T 101 menos 298. ¿No? Y eso les da 1468 calorías. Que si lo comparamos con la expansión isotérmica, o sea, teníamos la misma expansión porque íbamos de 10 a 50 litros. El trabajo isotérmico es la suma de las dos áreas, ¿no? De la amarilla y la roja, porque es el área debajo de la curva de la isoterma a 298. El trabajo adiabático, ¿sí? Venimos cortando la isoterma, las isotermas, en esa expansión adiabática corresponde al área amarilla únicamente, ¿no? O sea que para la misma expansión, para el mismo volumen inicial y volumen final, el trabajo isotérmico es mayor que el adiabático. Así que siempre que tengan una expansión adiabática reversible de un gas ideal, ustedes pueden, utilizando las ecuaciones de Poisson, vincular a temperatura, volumen y presión, y hallar el dato que les falta. ¿Alguna pregunta de este? Tenías a volver a explicar la última parte, no entendí mucho lo de la gráfica. ¿De la gráfica? Sí. Sí, No, es o sea, para mostrarles nomás cómo es, si recuerdan el trabajo, es el área bajo la curva, en un diagrama presión-volumen. sí, Y lo que les muestra acá es que habíamos visto que un valor absoluto, el trabajo isotérmico es mayor que el adiabático, y es porque vos venís por la isoterma 298, y por lo tanto el área bajo la curva es todo lo que está sombreado de amarillo y de rojo. Todo eso es sí. el trabajo. Y para el adiabático, como uniendo los mismos volúmenes iniciales y finales, o sea, el proceso adiabático va cortando las isotermas en el diagrama PV. Entonces es esta otra curva que tenés acá, entre los dos colores. Entonces cuando calculás el trabajo es únicamente lo que está debajo de esa curva, que es la parte amarilla. Es simplemente nomás Bien, gracias. para justificar las diferencias en los trabajos de cada uno de los dos procesos. Bien, gracias. Bien. Bueno, con esto terminaríamos los ejercicios del repartido. Quedan algunos para que ustedes hagan, y como les decía al principio, van a poder tener las resoluciones, que ahora cuando termine la clase ya se las dejo
activadas para que las puedan ver. Y ahora traje algunos ejercicios de parciales y de exámenes para ir practicando estos temas que ya vimos. Por ejemplo, este que es el primer parcial del 2018. Hay muchos temas que ustedes no vieron, o sea que van, por ejemplo, en la parte D, el tema todavía de entropía ustedes no lo vieron, pero va a quedar pendiente cuando ustedes vean en el teórico la unidad 3. Después, cuando hagamos los ejercicios, lo terminamos de completar el ejercicio, pero por lo menos para que vean qué es lo que se puede pedir en un ejercicio de parcial o de examen. Así que tenemos este ejercicio que se cuenta con un recipiente de paredes conductoras que posee un pistón móvil sin peso ni rozamiento. Justo tengo acá. Y unos topes en la parte superior que impiden que el volumen del recipiente supere los 150 litros. Dentro de esta hay 0,2 kilos de metano gas que se encuentra inicialmente a 263 Kelvin y 4 atmósferas. El recipiente conteniendo el gas se coloca dentro de un baño termostatizado a 15 grados Celsius y a presión constante de 1,5 atmósferas y se espera que se alcance el equilibrio térmico. Considere que el gas se comporta en forma ideal. Parte A. Una vez alcanzado el equilibrio térmico, ¿el pistón llegará a los topes? Justifique adecuadamente. Calcule el estado inicial y final del gas, o sea, presión, volumen y temperatura. Parte C. Calcule calor, trabajo, delta U y delta H del proceso. La parte D no la vamos a hacer. Y nos dan como dato el peso molecular del metano y el C sub. ¿No? O sea que tenemos ahí también el dibujito donde queda un poco más claro cuál es la situación. O sea, tengo el metano en un recipiente de paredes conductoras con un pistón, inicialmente a 15 grados, ¿no? Y ese pistón se puede mover hasta que el volumen del recipiente sea 150 litros. ¿No? Ahí se queda trancado el pistón, en ese volumen. Entonces lo que nos pregunta es si una vez alcanzado el equilibrio térmico, el pistón va a llegar a los topes o no. En la parte A. ¿Cómo podrían saber si efectivamente el pistón va a llegar a los topes o no? Si no llega a los topes, ¿qué presión final tendría el metano? O sea, vamos a suponer que el pistón llega hasta acá. ¿Qué presión final tendría el metano? La misma que la presión opuesta, ¿o no? La misma que la presión opuesta, ¿no? Porque se alcanzaría el equilibrio mecánico. O sea, el pistón se va a mover hasta que se igualen las presiones. Inicialmente está a 4 atmósferas. Si el pistón no llega a los topes, la presión final del gas es 1,5. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo podría saber si llega o no a los topes? Si supera la presión opuesta. Pero, ¿cómo harías eso? No, pero estamos diciendo si llega... A ver, si no llega, como en este caso que dibujé acá, la presión final del gas va a ser 1,5. ¿Eso están de acuerdo? Si no llega, o sea, perdón, si queda trancado en los topes, la presión opuesta va a ser distinta, o sea, la presión del gas va a ser distinta, 1,5. ¿Sí?
Ahora, ¿cómo puedo saber si llegó o no? Con la presión de 1,5 puedo calcular cuál es el volumen a la temperatura final, ¿no? Porque me dice que se alcanza el equilibrio térmico. O sea, la temperatura final del metano va a ser la del termostato, o sea, 288, ¿no? En Kelvin. Con la presión de 1,5 y la temperatura final, que es 288, calculo el volumen. Si ese volumen de metano me da mayor que 150 litros, quiere decir que efectivamente el pistón llegó a los topes. Si me da menor, quiere decir que no llegó. ¿Se entiende? O sea, yo lo que tengo que calcular es el volumen final en las condiciones de esa presión de 1,5. Si esa presión, si ese volumen, por ejemplo, me da 120 litros, quiere decir que el pistón no llegó a los topes. Porque estoy a 1,5 atmósferas y un volumen menor que 150, que es el que me dice que es el volumen del recipiente. Si me da un valor mayor a 150 litros, quiere decir que el pistón está trancado con los topes y la presión final no va a ser 1,5, sino va a ser distinta. ¿No? Entonces podría calcular el volumen, que en este caso sería 0,2 kilos de metano y me dan el peso molecular. Sería 200 en gramos dividido 16 por 0,082 por 288 dividido 1,5. Y esto me da 196,8 litros. ¿Ah? Quiere decir que el metano, entonces, no va a estar a una presión de 1,5 porque no se alcanzó el equilibrio mecánico. El pistón se trancó en el volumen de 150 litros. ¿Ah? Entonces tengo que saber cuál es la presión, que va a ser mayor, ¿no?, que 1,5. O sea que la parte A la puedo justificar de esta forma. ¿Ah? Bueno, tendría que escribir, ¿no? Me acuerdo siempre en los parciales de dejar todo bastante clara cuál es su línea de razonamiento, digamos. ¿El pistón llegará a los topes? Sí, va a llegar porque la presión final, si no alcanzara los topes, la presión del equilibrio mecánico sería 1,5 atmósferas, y el volumen que ocupa el gas es mayor que los 150 litros del recipiente. Entonces, directamente puedo concluir que el pistón quedó trancado en los topes a un volumen de 150 litros. La parte B me dice, calcula el estado inicial y final del gas. ¿Ah? O sea, el estado inicial, el único dato que me falta es el volumen, ¿no? Porque la presión la tengo y la temperatura la tengo. Así que aplico gas ideal, la ecuación de gas ideal, para sacar el volumen inicial, vamos a ponerle, que sería nuevamente 200 dividido 16 por 0,082 por la temperatura, que son 263, y 4 atmósferas. Esto me da 67,4. ¿Ah? 67,4 litros. El estado final
La temperatura me dice que se alcanza el equilibrio mecánico, térmico, o sea que es 288 Kelvin. ¿Qué otro dato tengo? O sea, de presión, volumen y temperatura. Que el volumen final es 150 litros. Ahí está. El volumen son 150 litros. Así que el dato que me falta es la presión, ¿no? Vuelvo a aplicar la ecuación de gas ideal. 200 dividido 16, 0,082, 288 sobre 150. Me da 1,97 atmósferas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? O sea, el estado inicial y el final. Acá si quieren, pueden poner temperatura 273, presión 4 atmósferas, para dejar todo volumen 196,8. En la parte del estado inicial, ¿no? Me refería. Para dejar todo lo que me pide el ejercicio, presión, volumen y temperatura. Y el estado final, temperatura 288, volumen 150 y la presión 1,97. ¿No? Ahora me pide calor, trabajo, delta U y delta H. 67,4. Bueno, voy a pasar. Me pide calor, trabajo, delta U y delta H. El trabajo, ¿cómo lo calculo? ¿Qué tipo de proceso es? Tengo que identificar qué tipo de proceso es para saber qué ecuación de trabajo utilizo. Es un proceso contra una presión opuesta constante, ¿no? Una presión opuesta de 1,5 atmósferas. Así que el trabajo es menos P opuesta delta B. ¿Están de acuerdo? Esto va a ser igual a menos 1,5 por la diferencia de volúmenes, que era 150, el volumen final, y 67,4. ¿No? Esto les da menos 123,9 litro atmósferas. Que en joules lo podemos dejar como menos 12.562 joules. Podemos calcular el delta H o el delta U. El delta H
si recuerdan, es C n C sub P delta T. Así que tengo 200 dividido 16 por el C sub P que me dan como dato. 35,2 por el delta T, que es 288 menos 263. ¿No? 11.000, redondito. 11.000 joules. El delta U, NC sub B delta T, dividido 16. El C sub B es C sub P menos R. Entonces, si C sub P vale 35,2, le tengo que restar R en las mismas unidades, o sea, en Joule, 8,314. Por el delta T. Ahora, ¿puedes Eso. repetir, perdón, Sí, sí, ¿puedes sí. repetir que le restaste ahí? 35,2 menos 8,314, ¿por qué? Porque si recordás, C sub P menos C sub B es igual a R para un gas ideal. O sea, la resta entre las capacidades caloríficas a presión y volumen constante es igual a R. Entonces, si vos querés C sub B, es C sub P menos R. Yo tengo el Ah, dato de C sub P en joules, o sea, 35,2. Entonces le tengo que restar el R en las mismas unidades, o sea, en joule, que el R en joule es 8,314. está, claro. ¿No? Gracias. Bueno, ¿y qué me falta? El calor, ¿no? El calor. Podemos plantear primero el primer principio, ¿no? Dejar planteado que es delta U Q más W. A ver, sé que toque acá. Delta U Q más W. O sea que Q va a ser igual al delta U 8401 menos el trabajo que era menos 12.562. $20.963. Bueno, y ahí tengo todas las magnitudes que me piden, ¿no? O sea que acá había que pensar un poquito el tema de cuál era, digamos, el volumen al cual podía llegar el metano. O sea, si no alcanzaba los 150 litros, la presión va a ser la final, porque se alcanzaría el equilibrio mecánico. Si el metano quedaba trancado con los topes, lo que quedaba definido era el volumen, que eran 150 litros, y la presión iba a ser igual a 1,5. ¿No? Entonces ahí lo primero que hicimos fue determinar para el volumen, determinar el volumen del metano con la presión de 1,5. ¿No? Si ese volumen me hubiera dado menor a 150, entonces quiere decir que el metano, ¿no? O sea que el pistón no llegó a los topes y se alcanzó el equilibrio mecánico antes de alcanzar los topes. Como me dio un valor mayor a 150,
quiere decir que lo que me está definiendo entonces el sistema es el volumen final. Y lo que hicimos fue calcular la presión para ese volumen y la temperatura del termostato, que son 288 kelvin. ¿Queda alguna duda de este? No, profe. Impecable. Bueno, y después les traje uno que es con ciclos, porque en realidad el único ciclo que ustedes tienen en el repartido es ese ejercicio que vimos, y como que no tiene mucho cálculo, así que traje este que es el examen de julio del año pasado, para que veamos entonces un ejercicio de este tipo. Dice, un mol de un gas ideal recorre un ciclo reversible en 3 etapas en sentido horario, como el mostrado en la figura. Sabiendo que en la etapa 1-2 la presión varía según P igual 0,005 T y que el trabajo de la etapa 3-1 es 4156 joules, parte A, determine los puntos relevantes del ciclo y dibuje el recorrido del gas en un diagrama presión-volumen. O sea, este es un diagrama presión-temperatura. Calcule para cada etapa el trabajo realizado por el gas, el calor absorbido o liberado y el cambio de energía interna del gas. Y la parte C, eso todavía nos queda pendiente para la próxima unidad. Y nos dan como dato el C sub B del gas, 3 medios de edad. Entonces vamos a analizar un poco la letra del ejercicio. Tenemos un diagrama presión-temperatura. Un ciclo con 3 etapas. Ciclo reversible, o sea, cada una de las etapas tiene que ser reversible, para que el ciclo sea reversible. Nos dan del punto 1, o sea, el punto inicial, nos dan la temperatura y la presión. Nos dan una ecuación para la etapa 1-2, de cómo varía la presión con la temperatura, y nos dan el trabajo de la etapa 3-1. Y nos pide determinar los puntos relevantes del ciclo y dibujar el diagrama presión-volumen. Cuando les pide los puntos relevantes de un ciclo, es que para cada punto, digamos, que forma el ciclo, ustedes informen los datos de presión, volumen y temperatura. ¿No? Entonces, ¿cómo empezamos acá? El punto 1, o sea, sé que es un mol de gas ideal, y tengo la presión y la temperatura. ¿No? Así que podría empezar calculando el volumen inicial, ¿no? O sea, el volumen del punto 1. Que va a ser igual a 1 por 0,082 por 300 dividido 1,5. Esto me da 16,4 litros. ¿Están de acuerdo? O sea que para el punto 1 ya tengo definido presión, volumen y temperatura. Ahora pasaría, si paso al punto 2, o sea, para el punto 2, me dice que la etapa 1-2, la presión con la temperatura mantienen esta relación. Presión es igual a 0,005 por T. Vamos a poner acá 2 y 2. Pero acá no tengo
ni la presión del punto 2, ni la temperatura del punto 2, ni el volumen del punto 2, ¿no? O sea que acá no tengo mucha información para obtener los datos del punto 2. Lo otro que sé es que la temperatura del punto 2 es igual a la temperatura del punto 3. O sea, T2 igual a T3, ¿no? A partir del diagrama. ¿Cómo seguirían ustedes? ¿Qué se les ocurre hacer? Todavía no usamos este dato, ¿no? El del trabajo. Que esto, si me lo dan como dato, lo voy a tener que usar en algún momento. ¿Y no podemos sacar el volumen 3 del trabajo y el volumen 1 que ya tenemos? Podríamos, ¿no? Es una etapa de qué tipo, la 1-3, la 3-1. Perdón. La presión constante. La presión constante. O sea que el trabajo lo puedo plantear como menos la presión por el volumen, en este caso 1, menos el volumen 3. ¿Están de acuerdo? O sea, esta presión es 1,5. Y este trabajo es 4156, pero ojo con las unidades, ¿no? Porque me lo dan en Joule. O sea que esto lo tengo que multiplicar por 0,082 y dividir entre 8,314. ¿Están de acuerdo? Porque el trabajo P por V me va a dar en litro atmósferas. Y que habíamos visto un ejercicio parecido, ¿no? En la clase anterior, donde me daban un trabajo en calorías, también me pasaba lo mismo, tenía que convertirlo a litro. O sea, el trabajo en litro atmósferas me da 41. Bueno, ahí tendría que analizar también, que en ese ejercicio también pasaba en el que habíamos visto en la clase anterior, del signo, porque me pueden dar únicamente el valor numérico, sin decirme el signo. Entonces tengo que analizar ahí que es un proceso isóbaro, ¿no? O sea, presión constante en donde la temperatura disminuye, ¿no? Por lo tanto, el volumen va a disminuir. ¿Sí? Quiere decir que es un trabajo de compresión, o sea que está bien ponerle un valor positivo al trabajo. ¿Están de acuerdo? Entonces lo que tengo que hacer de esta expresión es despejar el volumen 3. Y me da 43,7.
con el dato del volumen y de la presión, que es 1,5 en el punto 3, ¿no? Puedo sacar la temperatura. Lo pongo por acá abajo. T3 va a ser 1,5 por 43,7 dividido 1 mol, 0,082. Da 800 Kelvin. ¿Van siguiendo? 800 Kelvin. O sea que para el punto 3 ya tengo la presión, el volumen y la temperatura. Me quedaría la etapa 2. ¿Ah? Yo ya había llegado a que las temperaturas del punto 2 y 3 son iguales. Así que la temperatura 2 va a ser 800 Kelvin. Y a partir de esa ecuación que me relaciona la presión con la temperatura, toma 4, ¿no? Sí. Puedo sacar la presión de la etapa 2, que es 4, perdón, del punto 2, que es 4 atmósferas. O sea que por lo menos va cerrando el tema que la presión me da mayor, ¿no? Porque si, como va subiendo ahí en el diagrama, si el punto 2 me deja menos, ya me puedo dar cuenta que hice algo mal. Bueno, me quedaría el volumen 2, ¿no? Calcularlo. Vuelvo a aplicar la ecuación de gas ideal. Uno, 0,082, la temperatura es 800 y la presión 4. Así que el volumen 2 16,4, cosa que era obvio. ¿Por qué el volumen me da igual que la etapa 1? Bueno, pues nos podíamos dar cuenta que esta expresión es lo mismo que decir que P sobre T es constante. ¿Sí? Y si recordamos la primera clase, donde veíamos las distintas leyes de los gases, había una que era de Charles y Gay-Lussac, en donde se cumplía que a volumen constante no había una relación entre la presión y temperatura que era justamente esta, ¿no? Quiere decir que la etapa 1-2, ¿qué etapa es? ¿Qué tipo de proceso es? Sócora. Una isócora, ¿no? O sea que podían deducirlo antes o calcular y ver que llegan a lo mismo. A veces por redondeo o por algún detalle no llegan al mismo valor. Bueno, en ese caso tendrían que... Se iban a dar cuenta en la segunda parte. No, está en la parte A, ¿no? Porque les pide dibujar ahora en el diagrama PB, ¿no? Lo mismo. Así que vamos a anotarnos todos los datos que necesitamos. El volumen 16,4, 43,7 el otro volumen, y 4 atmósferas. La temperatura 1, 300, y la 2, 800. Tenemos que dibujar el diagrama PB, ¿no? Para ese mismo ciclo que tenemos ahí. Entonces habíamos visto que la etapa 1-2 es una etapa isócora, ¿no? La etapa 2-3 ¿qué tipo de proceso es? Isotérmico.
Un proceso isotérmico, ahí está, una etapa isotérmica, expansión o compresión. De compresión. No, No, de porque expansión. tenés que ver los volúmenes, ¿no? O sea, Sí, tenés sí, el sí. volumen 2, 16,4 y el 3, que lo tenemos por acá abajo, 43,7. O sea, tenemos una etapa isócora, 1,2, la 2,3 isotérmica, y después la 3,1 ya habíamos visto que es isóbara, ¿no? Porque es a presión constante. Entonces tenemos que dibujar el diagrama presión-volumen. Vamos a dibujar por acá. Ahí. El diagrama presión-volumen. Partimos del punto 1, vamos a ubicar por acá, que estaba a 1,5 y 16,4. Tenía una etapa isócora, o sea, hacia arriba, hasta una presión de 4. ¿Ah? Esta isoterma es 300 Kelvin. Después tenía una expansión isotérmica, que tengo que llegar a esta misma presión, porque la última etapa era isóbara, un volumen de 43,7 era, o sea, acá tengo 43,7, bueno, no quedó muy curva, debe ser, no sé si- ¿no? Esta isoterma son 800 Kelvin, y la última etapa, ¿ah? Entonces acá tenemos el punto 1, el punto 2 y el punto 3 en el diagrama PV. ¿Ah? Con esto está en litros, esto está en atmósferas. Ahí quedaría contestada entonces la parte A. ¿Tá? Cuando les pide los puntos relevantes es eso, es presión, volumen y temperatura de cada uno de los puntos que forman el ciclo. Y bueno, después en este caso les pedí el diagrama PV. Y la parte B, calcule para cada etapa el trabajo, el calor y el delta U. Bueno, así que tenemos para la etapa 1-2, trabajo 0, ¿no? O sea, volumen constante. Delta U, N se sube delta T. Así que tenemos 1 por 3 medios de R por la diferencia de temperatura 800 menos 300. $6,236. Por lo tanto, el calor va a ser lo mismo que el delta U, ¿no? 6,236 joules. ¿Están de acuerdo? Nos queda la etapa 2-3, que es una etapa isotérmica. Así que el delta U, ¿cuánto vale? 0.
0. El trabajo, y tenemos que plantear el trabajo para un proceso isotérmico, ¿no? O sea que es menos NR por T logaritmo neperiano del cociente de los volúmenes. De 3 menos 2 sobre 2. Así que esto es 1, 8 con 3, 14. La temperatura es 800. Y el cociente de los volúmenes 43,7, 16,4. Menos 6.519 joules. Voy a poner por acá arriba el calor, si no me va a entrar en la otra etapa. El calor va a ser el trabajo con el signo opuesto, 6.519. ¿Ah? Y bueno, la etapa 3.1. El trabajo ya lo tengo, ¿no? O sea, ya era dato del ejercicio, 4.156 joules. El delta U por 3 medios de R. Es un ciclo, o sea, podemos calcularlo y ver que nos dé lo mismo. No tiene que dar lo mismo, ¿no? O sea, el delta U tienen una etapa que es 0, la etapa 1, 2 es 6.236, o sea que esto va a ser el opuesto, ¿no? Menos 6.232. Podrían plantearlo o aclararlo en ese momento. Y el calor tiene que ser el delta U 6236 menos el trabajo. Menos 10.392. Joules. ¿Ah? Entonces ahí tienen o sea, todas las propiedades, o sea, las magnitudes, calor, trabajo y delta U para cada una de las etapas. ¿Ah? Perfectamente podían, ¿no? Con el delta U ya determinarlo acá. O después, en este caso, como son 3 etapas, era difícil. Y una justo es 0, digo, no hay problema, pero a veces con los redondeos, ¿no? Puede ser que no les dé exactamente lo mismo, si hay algún ciclo, por ejemplo, de alguna etapa más, o si esta no tenía un delta U igual a 0, si lo hacen deduciéndolo que la suma de todos los delta U les tiene que dar 0, que si lo hacen por separado, ¿no? Cada una de las etapas. Ahí se tienen que dar cuenta de esto que estamos analizando acá, ¿no? Que la suma de los 3 delta U les tiene que dar 0. Una pregunta, ahí cuando calculamos calor, Sí. no que me parece que no sería, o sea, el trabajo, no, el delta U menos el trabajo, entonces no te quedaría 10.000 creo, te quedaría 283 porque tenés negativo, menos negativo, positivo, lo sumo. A ver, en la etapa 3.1, Sí, hay, lo último, el calor. O sea, nosotros tenemos que o sea, el vos tenés delta que U es delta menos U, 6.236. o sea que el calor es delta U menos trabajo. Sí, Delta U es menos 6.236. sí. Y es menos el trabajo, que es 4.156.
Ah, bien, bien. Hice mal. Usé otro trabajo, bien, gracias. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, estaríamos dejando por acá. Mañana tienen teórico con Andrea de la parte de termoquímica y volvemos el lunes, yo vuelvo, mejor dicho, con la clase de ejercicios de ese tema. ¿No? Bueno, que pasen bien. No sé si aquí tienen alguna pregunta, les quedó alguna duda de esto que vimos hoy. No, todo bien, gracias. ¿Todo? Bueno. Chao, Sí, profe. perfecto, profe, gracias. Bueno, pasen bien.